El soberano de los Emiratos Árabes, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, es el monarca más rico y enigmático del mundo. La fortuna de su familia se estima en $305 mil millones, el doble que la de los líderes de la lista Forbes, Elon Musk o Bill Gates. Cuesta creerlo, pero en su juventud vivió en la pobreza, comiendo gachas de bulgur. ¿Quién es y cómo llegó al poder? ¿Quiénes son sus mujeres? ¿Puede rivalizar en escándalos con el jeque Mohammed Al Maktoum, soberano de Dubái? Vea el video hasta el final para descubrir todo esto. Empecemos. El jeque Mohammed nació en 1961 en la ciudad de Al Ain, en el país llamado Tratado de Omán en aquella época. Su padre es Zayed Al Nahyan, fundador y primer presidente de los Emiratos Árabes Unidos y también gobernante del Emirato de Abu Dhabi. Y su madre, Fátima bint Mubarak, fue la tercera esposa del jeque Zayed. En sus primeros años, Mohammed estuvo a la sombra de su padre. Durante los 38 años de gobierno de Zayed, el país pasó de ser un emirato pobre donde la gente montaba en camello a un estado ultramoderno. El legendario jeque no solo se caracterizó por su talento como gobernante, sino también por su vida amorosa. Tuvo 8 esposas oficiales que dieron a luz a 30 hijos, 19 de ellos varones. Los politólogos predijeron una sangrienta contienda entre los herederos tras la muerte de Zayed. Pero, para su sorpresa, esto no ocurrió. El traspaso pacífico del poder se debió a la sabiduría de la madre de Mohammed, la jequesa Fátima. Era solo la tercera esposa del fundador de los Emiratos Árabes Unidos, pero su favorita. Se la llama la madre de la nación. En total tuvo 6 hijos, llamados Bani Fátima o hijos de Fátima. En la actualidad, son el clan más influyente de la familia extendida de Abu Dhabi y los Emiratos Árabes Unidos. En su haber están, por ejemplo, las facilidades que ofrecen a los turistas, como permitir que las parejas no casadas se alojen en la misma habitación. Más adelante te contamos la increíble riqueza de los hijos de Fátima y cómo se celebró una de las bodas más caras del mundo, en la que ni siquiera hubo novia. No se pierda lo más interesante. Desde muy pequeña, Fátima contó a sus hijos historias con moralejas sobre las luchas de poder de la dinastía Al Nahyan. A principios del siglo pasado, los hermanos se mataron entre sí para hacerse con el poder, que cambió de manos 7 veces. A causa de la guerra civil, el Principado de Abu Dhabi quedó casi desierto. Los niños no entendían por qué su madre les contaba con tanto detalle la espantosa masacre entre sus antepasados. Solo cuando se hicieron adultos comprendieron el significado profundo de los esfuerzos de su madre. En lugar de enemistarse, los herederos se unieron y el poder siempre se transmitió estrictamente según la ley. Cuando Mohammed tenía 14 años, su padre lo envió a Marruecos a estudiar. El príncipe recibió documentos con un nombre falso y la orden de no revelar su elevada condición social. Además, a Mohammed casi no le dieron dinero. Le obligaron a trabajar de camarero en un restaurante local. El heredero de miles de millones de dólares cocinaba su propia comida, lavaba su propia ropa y, a menudo, se sentía solo. Según sus recuerdos, tenía que comer gachas de avena baratas. Esta inmersión de meses en la vida de la gente corriente fue organizada por su padre para fomentar el liderazgo y la capacidad de adaptación de su hijo. 2 años después, cuando Mohammed ingresó en la Academia Militar Británica de Sandhurst, los barracones y la vida de cadete le parecieron el paraíso. Sus compañeros, que también eran hijos de gente rica y poderosa, miraban al príncipe como si estuviera loco y pensaban que estaban en el infierno. Durante su estancia en la Academia Militar, Mohammed entabló amistad con el príncipe Abdullah de Malasia, que más tarde se convertiría en rey de Malasia. Hoy en día siguen siendo amigos. Por cierto, no dejes de ver el video de nuestro canal sobre el increíble amor de Abdullah y la reina Aziza Amina. Su dramática historia te conmoverá hasta lo más profundo. Tras ser ascendido a oficial, Mohammed se fue de vacaciones a Tanzania. Allí conoció la espantosa pobreza de la población masái. Cuando regresó a Abu Dhabi, el príncipe le contó a su padre la pobreza que había visto. Su padre le preguntó qué había hecho Mohammed para ayudar a los pobres. Nada. Respondió con indiferencia, porque no son musulmanes. El jeque Zayed agarró a su hijo de la mano y le dijo con severidad: recuerda, todos somos iguales, todos somos criaturas de Dios. Y Mohammed lo recordó para el resto de su vida. Gracias a las lecciones de su madre y su padre,
Aprendió habilidades humanas y de liderazgo inestimables. A los 20 años, conoció a la tercera persona más importante de su vida, la bella Salamá. Al igual que el príncipe, era descendiente de Al-Nayyan y su pariente lejana. Salamá había recibido una educación excelente y, lo que era más importante, le recordaba a Mohammed a su querida madre, Fátima. Su boda fue una de las más caras del mundo. Para entonces, gracias a la producción de petróleo, la familia Al-Nayyan se había hecho increíblemente rica. Se gastaron unos 45 millones de dólares en la ceremonia nupcial, que ajustados a la inflación, equivalen a 155 millones de dólares actuales. Las celebraciones, que atrajeron a 20.000 invitados, duraron una semana. Para acomodar a todos, la familia real construyó especialmente un estadio. Los recién casados no llegaron a saludar personalmente a cada uno de los invitados, pero a todos ellos se les envió un paquete con manjares y bebidas como regalo. Los festejos duraron una semana y incluyeron conciertos diarios, festivales y comidas. Cada día, los regalos de boda para la novia se entregaban en 20 camellos enjollados de una raza poco común. Según la tradición beduina, la novia pasaba todos los días de la boda en su habitación rodeada de mujeres. En 2004, murió el padre de Mohammed y los Emiratos pasaron a estar dirigidos por el mayor de los hijos de Zayed, Khalifa. Gobernó con éxito durante 10 años. En reconocimiento a los méritos del gobernante, el rascacielos más alto del planeta, el Burj Khalifa, en el emirato vecino de Dubái, lleva su nombre. En 2014, el monarca sufrió un derrame cerebral, tras el cual Mohammed se convirtió en el gobernante de facto del emirato. Su estatus se formalizó legalmente en mayo de 2022, cuando murió el jeque califa. En ese momento, el sistema de sucesión preveía el traspaso del poder de hermano a hermano. Sin embargo, en marzo de 2023, Mohammed anunció que tras su muerte o dimisión, el título pasaría a su hijo, el jeque Khalid. Una vez más, para sorpresa de los expertos políticos, esta decisión no provocó ni una sombra de descontento entre los hermanos menores del emir. Probablemente, la crianza de su madre, Fátima, demostró ser increíblemente eficaz. En la actualidad, la familia Al-Nayyan está considerada una de las dinastías más ricas del mundo. Se estima que su fortuna alcanza los 305.000 millones de dólares. El jeque Mohammed posee un palacio 3 veces mayor que el Pentágono. Además, posee 8 aviones y 2 de los yates más lujosos del mundo. El coste de cada embarcación se estima en 600 millones de dólares. El orgullo del jeque es una colección de 700 coches de lujo, en su mayoría Bugatti, Ferrari, McLaren y Lamborghini. Sin embargo, la verdadera riqueza de Mohammed es su familia. La vida familiar de Mohammed y Salamá ha funcionado de forma sorprendentemente armoniosa. Esto contrasta con los escándalos que sacuden los palacios de muchos jeques orientales. Salamá tuvo 9 hijos, 4 varones y 5 mujeres. La pareja adoptó a otras 2 niñas. Casi todos sus hijos ya están casados, también con familiares de la familia Al-Nayyan. Mohammed tiene actualmente 18 nietos con los que disfruta pasando tiempo. A sus 63 años, el presidente emiratí está lleno de energía y entusiasmo. Viaja por el mundo y se relaciona con los dirigentes de otros estados. Y en casa le espera su única esposa, con la que lleva más de 40 años. Aunque, quién sabe, puede que tenga otras esposas no oficiales, porque las leyes del Islam permiten tener hasta 4 esposas al mismo tiempo. ¿Qué opinas de este gobernante oriental? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por verlo. Si te ha gustado el video, no olvides poner un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.